Qué bueno es una vez más poder presentarnos delante de todos ustedes para poder seguir estudiando lo que es el libro de Joel, uno de los profetas menores donde Dios ha hablado palabras proféticas de acontecimientos históricos que ya sucedieron con Israel, pero también de eventos futuros proféticos que están por suceder en medio de la iglesia, de las naciones y del pueblo de Israel. Como siempre lo hacemos, vamos a dar inicio al estudio de este día. Vamos a finalizar con el profeta Joel en el capítulo 3, que es la cuarta parte del estudio de Joel. Y primero Dios vamos a entrar a lo que es el libro de Amós. Pero antes vamos a venir delante del Señor en palabras de oración, para que nos presentemos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el único que tiene todo espíritu de sabiduría y de revelación, el único que puede llenar nuestras mentes y nuestros corazones con su verdadera sabiduría. Vamos a orar en esta hora. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder presentarnos primeramente delante de tu presencia, Señor. Pero también te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar hasta el corazón, la mente, el hogar, Señor, de cada uno de tus hijos e hijas que ven estos estudios bíblicos. Alabamos tu nombre y te bendecimos, Señor. Sabemos que tú eres el que abre camino en medio de la tempestad o del desierto. Sabemos que tú eres, Señor, aquel que abre las ventanas de los cielos para que derrame bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias por todas tus bondades para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te suplicamos que tu Espíritu Santo, que ese espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, pueda estar sobre nosotros mientras abrimos tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días. Bueno, muy bienvenidos sean todos, ¿verdad? A este día que podemos abrir juntos la palabra del Señor y seguir aprendiendo lo que el profeta Joel ha recibido de parte de Dios como una palabra profética. Hemos estado viendo básicamente que el libro de Joel tiene 4 partes. Joel se divide en 4 diferentes partes. Ya vimos las 3 primeras partes y el día de hoy vamos a ver la cuarta y última parte del libro de Joel. Para eso, como siempre lo hacemos, vamos a recordar el bosquejo del libro de Joel para que veamos a la cuarta parte que vamos a entrar ahora a poder estudiar. Aquí tenemos nuestra primera diapositiva, nuestra imagen, el bosquejo del libro de Joel. En este bosquejo, la primera parte, hablamos acerca de la devastación por las plagas y por las langostas. Estuvimos hablando de qué nos habla eso, estuvimos hablando de todo lo relacionado a estos tipos de animales o de 4 juicios. La parte número 2 es el llamado al arrepentimiento y sus consecuencias. En la tercera parte estuvimos hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo que estaba profetizando Joel sobre la iglesia. Era algo que ya había sucedido en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando la iglesia precisamente nació allá en el aposento alto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu vino sobre ellos y fueron bautizados y hablaron en otras lenguas. Eso lo profetizó también Joel. Pero ahora nos corresponde ver la cuarta parte. En esta cuarta parte vamos a ver los juicios finales de las naciones en contra de Israel. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Los juicios finales que Dios trae sobre las naciones que se levantan y hacen guerra en contra de Israel, en contra de Jerusalén. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo. Veamos estos 2 primeros versículos. Aquí vamos a estar viendo cómo Joel profetiza los juicios que Dios trae sobre aquellas naciones que se levantan en contra de su pueblo Israel. Todos nosotros debemos de tener sumamente claro en nuestra mente y en nuestro corazón
que Israel es el pueblo que Dios escogió, es la nación que Dios escogió para iniciar un nuevo caminar, para iniciar un pacto con Abraham, y que todas las naciones, todas las personas, estoy hablando de los que no son judíos, de los que no son de Israel, estoy hablando de los gentiles, todas las demás personas pudieran participar de las preciosas promesas que Dios tiene para Israel y ahora también para nosotros, la iglesia. Así es que de esta manera Dios escogió a Israel, pero Dios habla por medio del profeta Joel en el capítulo 3 que Dios se va a levantar en ira, en juicio contra aquellas naciones que han hecho guerra con Israel. Y en cierta manera esto ya sucedió. En cierta manera ya Israel, ya sus enemigos han sido mermados, disminuidos a lo largo de la historia. Unos se levantan, caen y así sucesivamente en toda la historia. Mas sin embargo nosotros podemos ver que esta devastación sobre los enemigos es una profecía futura. Es una profecía que se va a cumplir hasta los tiempos de antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, en el versículo 1 nosotros podemos ver que Dios está prometiendo que Él va a permitir, que Dios va a hacer que su pueblo, que todos los judíos, que todos los israelitas regados alrededor de todas las naciones en el mundo, Dios va a permitir que ellos regresen a su nación. Así lo leímos, dice, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Dios va a permitir que todos los israelitas, que todos los judíos que están a lo largo y ancho de todo el mundo, ellos puedan regresar a su nación, que ellos puedan estar ahí, porque el tiempo se está cumpliendo, el tiempo está llegando, donde ellos van a estar focalizados o enfocados en su propia nación. En realidad esto ya comenzó a suceder cuando Israel se decretó como una nación. Esto fue en el año de 1948. Muchos judíos que vivían en otras partes, en otros países, ellos comenzaron a venir y comenzaron a reedificar su nación y comenzaron a ser la nación de Israel como lo son hasta el día de hoy. En cierta manera se ha cumplido en un poco esta profecía, pero en realidad su cumplimiento total de esta profecía, que Dios permitirá que los judíos de Israel se vuelvan una vez más juntos a estar en su propio país, eso va a ser algo futuro, en los días antes de la segunda venida de Cristo. Otro aspecto que nosotros podemos notar acá es precisamente que entre el versículo 1 y el versículo 2 nosotros podemos ver que hay varias décadas de separación. No es que sucedió que Israel vino y volvió a construir su ciudad y a vivir en Judá y en Jerusalén. No solamente es que ellos regresaron, sino que también es que dice de que Dios va a reunir a las naciones, dice en el versículo 2, y las haré descender al valle de Josafat. Entre el versículo 1 que habla de la restauración de Israel y el versículo 2 que habla de las naciones que se van a reunir en el valle de Josafat para hacer guerra en contra de ellas y vencerlas, hay varias décadas de diferencia. Así es que esto que Joel está hablando acá, esta profecía de los juicios sobre las naciones que Joel está hablando, también han sido profetizadas por Jeremías. Vamos a leer dos citas bíblicas. Jeremías capítulo 30, también el profeta Jeremías vio esto, profetizó esto que estaba hablando Joel en este momento. Jeremías capítulo 30 y el versículo del 1 al 3. Jeremías 31 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Aquí nosotros podemos ver claramente cómo Isaías, al igual que Jeremías también profetiza
ese privilegio, esa bendición que Dios les va a dar de regresar a su tierra, de ellos volver a disfrutar la tierra de Israel. Por ejemplo, hay muchas personas que viven lejos o fuera de sus países originarios, de su país natal. El nuestro es el caso. Nosotros no vivimos en nuestro país donde nacimos y es hasta cierto punto cierta tristeza, cierta recuerdo de donde uno nació, vivió, creció. Entonces ahora imaginémonos al pueblo de Israel. Los judíos viven alrededor de todo el mundo, en diferentes países, en diferentes naciones, pero dentro de su corazón está el deseo de regresar a su propia nación, de disfrutar su propio país, su propia tierra. Dios les ha dado esa promesa. Dios les ha dicho que Israel una vez más va a volver a ser una nación fuerte, una nación grande. Pero para que eso llegue a suceder, primero el pueblo de Israel tiene que pasar por un proceso fuerte de depuración por los pecados, por la forma de ellos vivir y comportarse. Basta nosotros poder estudiar Jeremías, poder estudiar Isaías incluso. Y en el libro del profeta Isaías, ahí se pueden ver muchas de las cosas que Dios le reclama a su propio pueblo Israel, como la rebeldía, la iniquidad, la prevaricación, el pecado, la idolatría, todo ese tipo de pecados que hay dentro de la nación de Israel. Dios tiene que tratar con ellos, Dios tiene que depurarlos, limpiarlos, y para eso van a levantarse enemigos. Dios permite que se levanten enemigos que ataquen a Israel para poder ser limpiados, para poder ser depurados de los pecados que ellos tienen en su corazón. Ahora, valga para nosotros la enseñanza que así como Dios trabaja con Israel, así Dios también trabaja con la iglesia. De la misma manera también Dios trabaja con cada uno de nosotros como sus hijos. Yo lo he estado recalcando en casi todos los estudios del libro de Joel, y he estado diciendo y mencionando, si Dios castiga, si Dios trae juicios fuertes sobre la nación de Israel, ¿por qué pensamos nosotros que Dios no nos puede castigar a nosotros? ¿Por qué creemos que Dios no puede incluso castigar a la iglesia y meterlo en juicios para que sean limpiados y depurados? Realmente la Escritura nos enseña y nos dice que antes de que venga el Señor va a traer limpieza a su iglesia, a su pueblo, a nosotros como sus hijos. Porque así lo dice la Escritura. Dice que antes que venga el Señor, Él va a traer juicio. El juicio debe de venir primero por la casa de Dios para que seamos limpiados de nuestros pecados, de nuestros ídolos. Y aquí sí, no solamente los cristianos de abajo, desde el liderazgo hasta todo el cuerpo ministerial, hasta las ovejas más pequeñas, tienen que ser limpiadas por Dios. Eso es lo que Dios ha hecho con su pueblo Israel, y es también lo que Dios hace con la iglesia, con su pueblo espiritual. Ahora, por eso es importante, es necesario conocer la historia de Israel, ver cómo Dios ha tratado con el pueblo de Israel a lo largo de los años, a lo largo de todo este tiempo, para nosotros entender la manera como Dios obra, cómo Dios opera. Dios da castigo, así dice la Biblia, al hijo que ama lo disciplina, pero al que Dios no disciplina no lo ama, es bastardo, no es hijo. A Dios no le interesa castigar a una persona o a un cristiano porque no es su hijo. Pero aquellos que Dios toma por hijos, a ellos sí Dios los disciplina. Y este es el caso precisamente de Israel. Dios metió a juicio a Israel, pero Dios también ha prometido, Dios ha profetizado a través de sus siervos, los profetas, que el tiempo de la restauración viene. El tiempo de restituir, como dice Joel capítulo 1, el capítulo 2, el tiempo de restituir lo que el saltón, el revoltón, la oruga y el saltón devoró.
Dios está listo, dispuesto a devolver todo lo que el pecado quitó de la nación de Israel y de nuestras vidas, lo que el pecado ha quitado y ha limpiado. Dios está dispuesto a devolvérnoslo al doble. Así es que por eso es necesario que nosotros estudiemos los profetas menores y entendamos la manera como Dios obra. Dios entonces ha prometido que Israel va a regresar a su nación. De hecho, estos 4 capítulos de Jeremías capítulo 30, 31, 32 y 33, estos 4 capítulos que habló y escribió Jeremías son conocidos o se les llama el libro de la consolación. Porque en estos 4 capítulos Dios está consolando, Dios está dándole palabras de ánimo, de fortaleza. Dios les está dando promesas hermosas en estos 4 capítulos a su pueblo Israel. Capítulo 30, 31, 32 y 33 de Jeremías se le es llamado el libro de las consolaciones. Así es que eso nos confirma cómo Dios va a volver a restaurar a su pueblo, les va a permitir que ellos regresen a su tierra, a su propia tierra que Él les dio, que Él les prometió, para que ellos la disfruten juntamente con sus hijos y el resto de su descendencia. También en Jeremías capítulo 19 y el versículo 16, Jeremías 19 y el versículo 6, del 6 al 9, Jeremías 19, 6, aquí también el profeta está confirmando lo que Joel nos está hablando. Joel capítulo 3, del 1 al 2, ya lo vimos que el profeta Jeremías también lo está confirmando. Y esto es a mí lo que me encanta de poderlo decir, no solamente para citar citas bíblicas, sino que para que nosotros veamos cómo la palabra de Dios se complementa. Un profeta fue levantado, Joel, para profetizar la restauración de Israel, para decir los juicios que vendrían sobre los enemigos, pero también Dios levanta a otro profeta, Jeremías. En otro tiempo, en diferente tiempo que Joel, Dios lo levanta con la misma palabra profética, restauración de Israel y castigo sobre las naciones enemigas, las naciones que hacen guerra en contra de su pueblo escogido. Así es que veamos lo que nos dice Jeremías 19:6. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet. Aquí está hablando acerca del valle del hijo de Hinnom. El hijo de Hinnom, este valle también se le llama el valle de Josafat o el valle de Jezreel, o también es llamado como el valle del Cedrón. 3 diferentes nombres por lo menos en la escritura y hasta un cuarto, porque ya vamos a leer lo que dice Apocalipsis. Por lo menos 3 diferentes nombres o hasta 4 se le da al mismo lugar. Aquí está hablando del valle del hijo de Hinnom, que es el mismo valle de Josafat. Ya vamos a ver una imagen para que veamos a dónde está ubicado específicamente. Pero se le llama el valle de Hinnom, el valle de Josafat, el valle de Cedrón. Es el mismo lugar y es la misma palabra que Joel 3:2 estaba dando. Esta es la misma palabra que Jeremías da. Así es que dice Jehová que este lugar no se llamará más Tofet. Ese es otro nombre, Tofet, que se le da al nombre del valle de Hinnom. Dice, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Eso significa el valle de Josafat. El nombre del valle de Josafat significa valle de la matanza. Versículo 7. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Lo mismo que Joel 3:2 está profetizando, lo mismo está profetizando Jeremías. El juicio de Dios contra las naciones que se levantan en contra de Israel. Versículo 8. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer las carnes de sus hijos y uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrechan sus enemigos y los que buscan sus vidas.
Eso es fuerte. Eso que Dios está hablando por medio de Jeremías es un juicio bastante fuerte sobre las naciones enemigas de Israel, enemigas de Jerusalén. Pero eso es lo que Dios ha hablado también allá en Joel 3:2. Ese es el destino de las naciones que se levantan en contra de Israel. Nada bueno les espera, nada bueno va a poder suceder con ellas. Ahora, hay alguien más que recibió la misma revelación de parte de Dios. Joel recibió el juicio que Dios traería sobre los enemigos de Jerusalén, de Israel, de Judá. Jeremías profetizó acerca de los juicios contra las naciones que se levantan en contra de Israel. Pero ahora una tercera persona, el apóstol Juan. El apóstol Juan también pudo ver, entender, pudo escuchar de la voz de Dios lo que iba a pasar con las naciones enemigas de Israel. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16 y el versículo 16 al 19. Dice Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Mire cómo desde los tiempos de Jeremías, de Joel, cómo hasta el tiempo de Juan, el discípulo amado, el apóstol de Cristo, Juan puede entender lo que va a suceder en días futuros. La profecía que Joel, que estamos estudiando en este momento, la profecía que Joel habló es algo que en cierta manera ya sucedió con los enemigos de Israel, pero también es un evento, es una profecía futura que va a volver a suceder con las naciones que se van a levantar antes de la segunda venida de Cristo, cuando el anticristo, el falso profeta y Satanás aparezcan. Se van a levantar una vez más estas naciones para castigar, para oprimir a la nación de Israel. Pero Dios ya lo profetizó, Dios ya lo habló por medio de Joel, por medio de Jeremías y ahora por medio de Juan. ¿Cuál va a ser el destino de estas naciones? Estamos en Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El lugar de Armagedón es el mismo valle de Josafat. Ya lo vamos a ver en un momentito. Dice el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida. Aquí nosotros podemos entender por esta palabra dividida, que la nación de Israel va a ser dividida. Nosotros podemos entender que está hablando lo mismo que Joel. ¿Por qué? Aparte de que la descripción es el mismo, aparte de que el lugar es el mismo, solo que aquí va a ser el lugar que se le llama Armagedón, donde se va a llevar a cabo la guerra o la batalla de Armagedón, donde el Señor Jesús vendrá, reunirá a las naciones enemigas de Israel. Ahí se juntarán en el valle de Josafat y ahí Dios va a enviar, dice el apóstol Juan, va a enviar un gran terremoto cual nunca lo ha visto hombre alguno. ¿Terremoto de qué magnitud será? 9, 10, 11, 12 grados, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí dice que va a ser un terremoto de gran magnitud y dice que la ciudad de Jerusalén va a ser dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Los 2 profetas, Joel, Jeremías y ahora el apóstol Juan aquí en Apocalipsis nos están hablando del mismo suceso, del mismo evento,
Cada uno de ellos, por medio del Espíritu Santo, vio, escuchó lo que Dios va a hacer con las naciones que se levantan en contra de Jerusalén. Pero para tener una mejor idea, un mejor concepto, quiero que veamos el mapa de donde se va a llevar a cabo esta batalla de Armagedón, la cual está profetizada en Apocalipsis, en Joel y en Jeremías. Veamos esta imagen. Aquí tenemos exactamente, ahí está un punto rojo. Si ustedes lo pueden ver a la par de Jerusalén, ahí es precisamente el valle de Josafat, que es también el valle de Armagedón o el valle de Jezreel, como ya lo habíamos dicho, o el valle de Cedrón también, ¿verdad? Ese es el mismo lugar, se refiere al mismo lugar todos esos nombres. El valle de Josafat es también llamado el valle del Cedrón o el valle Cedrón. Este lugar, el Valle de Josafat, está localizado entre el Monte de los Olivos y Jerusalén. Ahí pueden ver ustedes la ubicación exacta. El Valle de Josafat es el valle donde Jehová juzgó. Así se le llama a este valle, el valle donde Jehová juzgó. Así lo pudimos leer también nosotros allá en Jeremías capítulo 30, lo leímos, que ese es el lugar donde Dios va a desatar su ira y va a consumir a estas naciones por haberse levantado en contra de Israel, sus hijos, sus siervos amados. Pero regresemos por favor a Joel. Ahí vimos entonces cómo el versículo 1 y el versículo 2 están también mencionados en otros libros de la Biblia, Jeremías y Apocalipsis. Ahí dijimos entonces que entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Joel, ahí hay una diferencia de varias décadas. Son dos acontecimientos diferentes, no son uno sucedió este día y el otro el siguiente día, no, son sucesos diferentes. Dios permite que Israel sea restaurado, regrese a su nación y disfrute en su tierra, pero en el versículo 2 habla acerca de cómo Dios va a castigar a las naciones enemigas. De hecho, las naciones árabes son unas de ellas que van a descender sobre ese lugar llamado Armagedón o la batalla de Armagedón. Ahí en el valle de Josafat, Dios vengará a todos los enemigos de Israel. Continuemos. Joel capítulo 3, leamos ahora del versículo 3 al 4. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Pregunta el Señor. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo caer la paga sobre vuestra cabeza. Ahora, aquí está incluyendo el profeta Joel 2 ciudades más. Hablaba de naciones, el juicio sobre las naciones enemigas de Israel, pero aquí habla específicamente de 2 ciudades que son enemigas del pueblo de Israel. Yo quiero que veamos, que nos ubiquemos una vez más en el mapa para saber dónde están esas 2 ciudades y cuál es su ubicación incluso actual. Veamos entonces acá. Tenemos la imagen de Tiro y Sidón, las cuales están situadas en el actual Líbano. Ahí están, ustedes la pueden ver subrayadas, Tiro y Sidón subrayadas en color rojo para que se note, resalte. Esa es la ubicación de estas 2 ciudades. Tiro y Sidón, las cuales están situadas en el actual Líbano y está en las costas de Palestina. Están habitadas actualmente por los palestinos o por los filisteos. Dios también castigará a estas 2 naciones por sus ataques en contra de Israel. Tiro y Sidón, oiga esto lo que la historia nos enseña. Tiro y Sidón fueron grandes centros de intercambio de esclavos. Y eso es precisamente lo que nos dice acá los versículos. Tiro y Sidón, dice la historia, que eran como unas ciudades mercaderes, llenas de mercaderes. Ahí traficaban a los esclavos, pero los esclavos nada más y nada menos
que judíos los vendían. Así lo leímos acá, dice Joel 3 y el versículo 2. Y echaron suertes, o sea, jugaron, echaron suertes, y quien ganara se llevaba a este grupo de israelitas, de judíos. Dice, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera. Estaban haciendo mercadería, estaban haciendo un trance, se podría decir así, o un trade es en inglés, no recuerdo la palabra en español, pero estaban haciendo un intercambio. Yo le doy 2 niños y ustedes me dan una ramera. Pero era pueblo judío, era pueblo de Israel, qué tremendo. Entonces dice, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Yo quiero vino, pero no tengo nada más que estas niñas judías, las doy y que ellos me den vino. Así es que eso delante de Dios ha sido grave, ha sido horrendo ver lo que han hecho con el pueblo suyo, con su pueblo Israel. Así es que Dios vendrá y castigará a los enemigos de Israel. Tiro y Sidón es precisamente las naciones que van a ser castigadas precisamente por ellos. Dios es padre de huérfanos. Dios cuida del viudo, de la viuda o del extranjero. Dios tiene un especial cuidado de ellos. Así es que en todo esto también lo que nosotros podemos ver es la justicia de Dios. Nadie le hace algo a sus escogidos que Dios no se vengue de sus enemigos. Por eso es que cuando las personas se levanten en contra de uno, no tenemos que pelear nosotros, no tenemos que tomar la venganza nosotros. Dios es nuestro vengador. Dios es aquel que le va a dar la paga a nuestros enemigos y les va a dar conforme a las obras que ellos hayan hecho, sean buenas o sean malas. Así es que nosotros debemos de estar confiados en el amor, en la misericordia, en la justicia de Dios. Debemos estar confiados. Dios está hablando por medio de Joel. Dios está profetizando que Él va a destruir a los enemigos que se levantan en contra de su pueblo. De la misma manera, Dios va a vengar a todas aquellas personas que se levantan en contra nuestra para hacernos mal, para hacernos caer, para hacernos fracasar. Dios se va a levantar en contra de esos enemigos y Dios los va a castigar. Dios nos va a dar alegría. Dios va a cambiar el manto de luto, el manto de tristeza y nos va a dar óleo de alegría, porque Dios es juez justo. Porque Dios no le gustan las injusticias, ni en contra de su pueblo, ni en contra de sus hijos, ni en contra de su iglesia. Así es que no nos desanimemos. Cobremos ánimo en el Señor, que Él es justo. Dice la Escritura en Apocalipsis que justos y verdaderos son sus caminos. A Dios nadie le va a llegar diciendo mentiras. Ay, sí, Señor, es que mire la Susana y usted no sabe lo que es, usted no sabe lo que ha hecho. El Señor me conoce perfectamente. Nadie puede llegar a hablarle mal al Señor de mí si Él sabe realmente y conoce mi corazón, mi mente y mi forma de caminar. Pero Dios va a vengar a todos aquellos que se levanten en contra de sus hijos y de sus hijas. Regresemos a Joel. Joel capítulo 3. Estamos ahora en el versículo 5 y 6. Joel 3. 5 y 6 dice, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Mire qué tremendo estos 2 versículos. Dice Dios, Él ha visto cómo los enemigos de Israel saquearon el templo, llevaron su oro, sus cosas preciosas, las sacaron del templo y las metieron en sus propios templos. Y esto la historia lo registra perfectamente. Solo les voy a dar una escritura. Aquí en la Biblia, la historia lo registra y pues podríamos citar toda la historia, pero de repente alguien va a decir, pero esa es historia, unos escriben una cosa, otros dicen otra y pues quién sabe si sea cierta. Veamos qué dice la Biblia. La Biblia sí es clara, sí es específica cuando habla precisamente que todas las naciones, por ejemplo Babilonia,
que se levantó en contra de Israel, de Jerusalén. Saquearon el templo, quitaron todas las piezas de oro, quitaron todo lo que hermoso que había en el templo de Dios y se lo llevaron para sus templos paganos. Los vasos, todo aquello que del tabernáculo de Moisés se estudia, todo eso se lo llevaron también como cautivo para las naciones. Solo un ejemplo, Segundo de Crónicas 36:7. Segundo de Crónicas 36:7 dice: también llevó Nabucodonosor a Babilonia, oigan los babilonios, con su rey Nabucodonosor, que fue lo que hizo. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia, en su templo pagano, en su templo donde adoraban toda clase de animales y de cosas horrendas. ¿Pero qué hicieron? La Escritura, la Biblia nos enseña lo que los enemigos hacían con las cosas del templo sagrado de Dios. Todavía en el versículo 10 dice: a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De esa manera, entonces, nosotros vemos que lo que Joel está hablando aquí está confirmado por la Escritura también, que eso hacían los enemigos. ¿Qué hacían? Llevaban la plata y el oro y las cosas preciosas, hermosas del templo de Dios, de la ciudad de Jerusalén, la llevaban a sus templos paganos. Así es que también dice el versículo 6, estoy en Joel 3:6, y vendisteis a los hijos de Judá. Hacían negocio con ellos, hacían un intercambio de lo que eran personas. Mire qué duro para el corazón de Dios. Dios estaba viendo eso. Dios estaba sentado en su trono y veía la forma como los babilonios y todas las demás naciones hacían injusticias en contra del pueblo de Israel. Basta ver algunas películas que hablan de la historia de Israel, cómo los maltrataban, cómo los abusaban, cómo les robaban su oro, sus diamantes, les robaban todas sus cosas preciadas y se las llevaban ellos para su casa. Se las llevaban ellos y las usaban o las vendían o las negociaban, ganaban dinero con algo que no era de ellos, sino del pueblo judío, del pueblo de Israel. Basta ver algunas películas para sentir el dolor probablemente que Dios siente. Y bueno, el corazón de Dios es todavía más bueno y más santo y más bondadoso, que puede sentir el dolor de Dios por su pueblo al ver todas las injusticias que le hacen a su pueblo. Ahora, todo este juicio, todo esto que nosotros estamos viendo y hablando ahorita con respecto al juicio sobre las naciones, se ha dado ya. A lo largo de la historia se ha dado, pero falta un juicio final. Falta que esta profecía se cumpla en los días que están por venir, antes de la segunda venida del Señor, días antes de que Cristo venga a la tierra. Todo esto se va a llevar a cabo. La batalla de Armagedón tiene que llevarse a cabo allá en el valle de Jezreel, en el valle de Josafat, en el valle del Cedrón. Tiene que llevarse a cabo donde Dios vengue a sus enemigos. Y todo eso nosotros tenemos que estar enterados porque la Biblia ya nos lo está diciendo. A lo largo de la historia hay diferentes naciones que se han levantado en contra de Israel. Voy a ponerles esta nueva imagen y aquí vamos a ver las naciones que han afligido a Israel desde el principio. ¿A dónde fue el pueblo de Israel cautivo y que Dios lo liberó? A Egipto. Ahí tenemos por lo menos 6 naciones que han afligido a Israel a lo largo de la historia. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Son 6 naciones que en la historia se puede ver claramente cómo ellos se han levantado en contra de la nación amada de Cristo, que es Israel. En los últimos días, estas 6 naciones ya no existen, ya no están actualmente, pero en los últimos días
cuando ya comience a venir el anticristo a hacer su aparición, en los últimos días habrá una restauración de los imperios que afligieron a Israel en el pasado. Oiga bien esto. Dice, ahora en día está activa la nación de Egipto en una mínima escala y no son pues completamente oposición para Israel, porque todos nosotros sabemos que ellos tienen un armamento sumamente mejor que cualquier otra nación. Así es que ahora en día está activa la nación de Egipto, incluso la nación de Persia, lo que es actualmente Irán, y aún la nación de Babilonia, que es actualmente Irak. Tanto Egipto como Persia y Babilonia todavía están activos, por supuesto que con otros nombres. Persia es Irán actualmente y Babilonia es Irak actualmente. El antiguo imperio romano también se va a levantar. Fíjese qué interesante esto. El antiguo imperio romano también se va a levantar, pero en forma de los 10 reyes, como nos lo profetiza Apocalipsis 17, 9 al 12, que ya lo vamos a leer. Roma se vuelve a levantar, pero en forma de 10 reyes. La única nación que no se ha levantado todavía en todo su poder, en todo su esplendor, es Grecia. Pero veamos la escritura que estaba ahí en la imagen que acabo de presentar. Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis 17 ahí se va a ver precisamente lo que estamos hablando ahorita, que estas naciones se van a levantar en el tiempo postrero. Apocalipsis 17, 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes. Cuando se habla de montes, se está hablando específicamente de Roma, porque Roma está arriba de un monte, la ciudad de Roma. Entonces, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Está hablando de 5 imperios. Aquí estaba hablando el apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan estaba vivo, el imperio que estaba subyugando a Israel era Roma. Es por eso que él pone 5 de ellos han caído. ¿Cuáles son esos 5? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esos son los 5 imperios que han caído, dice Juan. Uno es, el 6º imperio es Roma, en el cual estaba viviendo Juan, el apóstol. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Entonces aquí podemos ver precisamente que el imperio o la nación que está por venir todavía no ha nacido, no ha venido, dice. Pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es y también es el 8º es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente como la bestia. Entonces aquí vemos claramente que Apocalipsis 17 del 9 hasta el versículo 12 nos está hablando que hay 10 reyes o 10 naciones que se van a levantar en el tiempo futuro, en los años que están por venir, que no está muy lejos de donde nosotros podemos alcanzar a ver que la escritura nos muestra. Son 10 reinos, 10 reyes que se van a levantar, que van a surgir de en medio de Roma. Así es que todo esto lo estoy mencionando únicamente con el deseo que nosotros veamos cómo la palabra de Dios tiene una cronología perfecta, cómo la palabra de Dios encaja con todo lo que los profetas y los demás libros del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen validez. Joel está hablando acerca de la devastación de los enemigos del Señor. De eso está hablando precisamente Joel. Pero también Jeremías, también Apocalipsis nos están hablando de los mismos eventos. Pero avancemos, regresemos entonces. Ahí podemos comprobar cómo lo que Joel habló también lo está hablando Juan.
en Apocalipsis y también lo ha hablado Jeremías. Pero regresemos a Joel. Estamos en Joel capítulo 3 y el versículo vamos a leer del 7 al 8. He aquí yo los levantaré del lugar donde los bendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Aquí en estos dos versículos 7 y 8 de Joel 3, lo que estamos viendo precisamente es cómo funciona la ley del talión para Dios. La ley del talión dice ojo por ojo y diente por diente. Ellos, las naciones que se han levantado en contra de Israel, vendieron a sus hijos. Los vendieron, dice, a lejanas tierras. Los vendieron a otros lugares, hasta lugares tan lejanos como Grecia. Pero en el versículo 8 Dios les dice, así como ustedes vendieron a los hijos de Israel, así también yo voy a permitir que a ustedes los vendan y los vendan a los hijos, a los sabeos. Y aquí, mire, hay algo bien interesante y bien curioso que yo quiero resaltar rápidamente. Cuando las naciones enemigas capturaban a Israel, ellos los vendían tan lejos como Grecia, que Grecia estaba pues al noroeste, por decirlo, tan lejos como Grecia, al noroeste. Pero los sabeos estaban completamente al sur. Estos sabeos eran naciones que dominaban las rutas comerciales, pero al sur de Israel. Así es que Dios les está diciendo, ustedes enemigos vendieron a mi pueblo Israel hacia el noreste. Ahora yo voy a hacer que los enemigos los vendan a ustedes y a sus hijos y que los lleven hasta el sur. Básicamente lo opuesto, lo que ellos hicieron enviándolos a los judíos al noroeste, Dios ahora iba a permitir que enviaran a estas naciones enemigas al sur completamente. Interesante las cosas que Dios hace, que nosotros podemos ver y resaltar en su misericordia, en su sabiduría y en su justicia. Pero continuemos. Joel 3 del 9 al 12. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas en vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Claramente lo está profetizando Joel, claramente lo está diciendo el profeta Joel lo que sucederá. ¿Dónde? En el valle de Josafat. Apocalipsis, el apóstol Juan lo llama la batalla de Armagedón. Todo eso es lo que Dios va a hacer ahí en ese valle. En ese lugar, Dios va a reunir a sus enemigos, los va a reunir a ese lugar. Miren, los tiempos que están por venir son tiempos muy tumultuosos, son tiempos muy fuertes, muy difíciles. Cuando la venida del Señor Jesús se vaya acercando, la maldad, la violencia, las guerras, todo ese tipo de cosas va a incrementarse de una manera mayor. Si no, veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en las ciudades, en los países. Hay guerras, rumores de guerras, hay hambres, hay pestes. Bueno, qué mencionar, ¿verdad? Todo tipo de cosas que están sucediendo ahorita. Pero conforme nos vayamos acercando a los días de la segunda venida de Cristo, la violencia, gran violencia y guerras van a comenzar a suceder. Ahora, Dios va a permitir que las naciones enemigas de Israel se reúnan todas en el valle de Josafat para que se lleve a cabo la batalla de Armagedón. Y estas son cosas que Dios las permite, estas son cosas que Dios ya las ha dejado escritas en su palabra. Un versículo cito nuevamente de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 13.
Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Aquí, para este momento que está profetizando el apóstol Juan, aquí ya está la Trinidad impía en acción. Aquí estamos hablando de que ya pasó la época del pacto que hizo el anticristo con Jerusalén, con Israel, ya lo quebrantó, ya lo rompió, y ahora el anticristo, el falso profeta y Satanás están haciendo su obra de maldad que Dios les va a permitir. En pocas palabras, ya es el momento de la gran tribulación. Entonces dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de rana. Y mire lo que dice el versículo 14: pues son espíritus de demonios. Oiga, la actividad demoníaca en estos días antes de la segunda venida de Cristo va a ser tan grande que los demonios son los que van a llamar a las naciones enemigas de Israel para que se junten allá en el valle de Josafat, allá en el valle del Cedrón. Continuemos el versículo 14, estoy en Apocalipsis 17, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos. Miren, los demonios van a las naciones, a los reyes, y los reúnen. ¿A dónde? Dice: y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuál es aquel gran día? El día de la batalla de Armagedón. Así de sencillo es. Dice todavía Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Definitivamente no hay duda alguna que quien viene sobre este caballo blanco es el Señor Jesús. Al valle de Josafat, a la gran batalla de Armagedón. Y dice el versículo 12: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Bueno, y ahí hay muchos versículos más, hasta el versículo 21, donde se lleva a cabo precisamente la batalla de Armagedón. Usted lo puede leer en su casa desde el capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el 21 de Apocalipsis. Ahí habla con lujo de detalle, que el tiempo ya se me avanzó. Entonces, ahí habla con lujo de detalle de lo que será, de lo que sucederá en la batalla de Armagedón. Pero regresemos, no estamos estudiando Apocalipsis, estamos estudiando Joel y necesitamos concluirlo. Dice entonces el versículo 13 ahora, Joel 3:13: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucho es la maldad de ellos. Este versículo 13 es bien importante, porque aquí está hablando el Señor acerca de que hay un tiempo para meter la hoz. Hay un tiempo para cosechar lo que se ha sembrado. Esto también lo profetiza Isaías 63:1. El profeta Isaías también, el Señor le habló con respecto a esto de la vendimia, o de la que van a cosechar el fruto maduro. Isaías capítulo 63 y el versículo 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, es Cristo. Dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo el lagar, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie conmigo. Los pisé con mi ira, está hablando Dios, lo mismo que dijo Apocalipsis. Y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé
de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi diestra. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Ahora, el tiempo se me ha acabado y pues quería concluir el libro de Joel. Creo que lo voy a dejar hasta acá para la próxima semana volver a retomar esto de las 2 cosechas, porque hay un versículo más de Apocalipsis que yo quiero que veamos, y ese es un poquito largo porque es de Apocalipsis 14:14 hasta el versículo 20. Lo voy a dejar mejor para la próxima semana, que nosotros podamos ver las 2 tipos de cosecha que van a haber en los tiempos postreros, en los tiempos finales. Así es que vamos a dejarlo hasta acá. No pudimos concluir con Joel, tampoco pudimos entrar al libro de Amós, pero ya estamos preparándonos para poder estudiar lo que es ya el siguiente libro de Amós. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú nos permitiste poder abrir tu palabra. Dios mío, yo te ruego en esta hora que selles estas palabras en la mente y en el corazón de tus hijos, de tus hijas, para que ellos puedan entender, Señor, las profecías que tú has dejado escritas, para que nosotros las entendamos, para que conozcamos los tiempos en los cuales nos toca vivir o nos va a tocar vivir, Señor, en los tiempos futuros. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estudiar tu palabra. Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en este día, y con la ayuda del Señor, la próxima semana seguimos una vez más estudiando al profeta Joel, el libro del profeta Joel. Hay varias cositas que todavía nos faltan para concluir con el libro de Joel. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.